Buen día, entonces, hoy día y esta semana, como ustedes habrán notado ya, estamos revisando algunos aspectos relacionados con la práctica historiográfica o la historia, en el fondo, eh, una suerte de visión de las escuelas historiográficas, pero no para entender solamente la escuela historiográfica en sí. Esto no es una clase sobre teoría de la historia en sí misma, ¿no? A pesar de que evidentemente tiene mucho de teoría de la historia, sino para entender cómo estas escuelas, estas perspectivas, ¿no es cierto?, han ido trabajando lo que hemos visto en clases relacionado con la objetividad, la construcción del objeto de investigación, eh, y sobre todo cómo piensan y articulan la idea de la evidencia historiográfica. En la clase anterior, ¿no es cierto?, la clase de ayer era para analizar a uno de los, sin bien no es historiador, por supuesto, filósofo como Hegel, a uno de los, eh, digamos, pensadores más influyentes en la visión de la historia, que tiene influencias en distintos ámbitos, no solamente en términos de unas visiones políticas, etcétera, sino que en ámbitos bien diferentes. Por eso es importante entender, aunque sea de forma introductoria, este trabajo sobre Hegel. En eso fue ayer. Y hoy día vamos a revisar a uno de los personajes más relevantes y historiadores más relevantes. No sé si tan relevante para la propia noción de historicismo como podrían haber sido otros contemporáneos en Alemania, pero sí respecto de cómo se entienden las ciencias históricas como disciplina. Y creo yo que tiene una influencia hasta hoy día, aunque no muchos la adviertan, digamos, o lo crean, digamos, de esta forma. Y este es Leopold von Ranke. Eh, este es eh, historiador, ¿no es cierto? Es uno de los representantes del llamado historicismo que se da en Alemania, ¿no es cierto? Principalmente en el siglo XIX, aunque uno podría encontrar sus bases un poco antes, pero principalmente en el siglo XIX. Y es considerada la primera época de la historiografía moderna, no solo Leopold von Ranke, también Troysen, que es para mí uno de los principales, y otros más como aparecen ahí, sobre todo Siebel o Mommsen, que también son muy conocidos. El historicismo alemán puede entenderse como una época de la historiografía que dura, ¿no es cierto?, un periodo bastante largo entre el siglo XIX y hasta el periodo de la posguerra. En ese periodo, ¿no es cierto?, uno podría entender ciertas características. Primero, la historia se ve como un desarrollo continuo de progreso, por lo tanto tiene que ver bastante con Hegel y con la visión en general del siglo de las luces respecto de que a medida que el tiempo transcurre, las sociedades van progresando. Y, y está muy vinculado también con la noción de la técnica, que de alguna manera nos pone en esa dimensión. Y está muy basado en el estudio de los grandes personajes, porque se supone que el individuo es el principal responsable, tal como lo sitúa la modernidad, y ustedes lo habrán estudiado de alguna manera, el principal responsable de lo que ocurre en la historia. Por lo tanto, si es el individuo el principal responsable de lo que ocurre en la historia, hay que estudiar a los propios individuos para entender cómo se ha desarrollado la historia. Y en tercer lugar, se trata de entender el conocimiento histórico, principalmente a través de un enfoque que busca interpretar y comprender, ¿no es cierto?, textos, que es un aspecto fundamental, un método heurístico, como lo vamos a ver acá. También se considera el historicismo como una visión respecto de cómo funciona el pensamiento en general. Es decir, mirar el pensamiento y el conocimiento en general como algo que tiene una temporalidad. Por lo tanto, el historicismo se puede aplicar como una suerte de conciencia histórica a todas las circunstancias concebibles, ¿no es cierto? Y de alguna manera relativiza el conocimiento porque se le identifica fundamentalmente como algo transitorio, porque sabemos que desde este punto de vista, ¿no es cierto?, la perspectiva histórica se supone, ¿no es cierto?, que es única e irrepetible. Por lo tanto, ocurre solamente en una vez y en un solo lugar, no vuelve a ocurrir, digamos, nuevamente, hay que entender en esa perspectiva,
Y por otro lado, ¿no es cierto?, para entender lo que ocurre en la historia hay que comprender el momento que está ocurriendo en estos grandes personajes que se van a analizar. Por lo tanto, tiene ese sentido transitorio porque las cosas van cambiando a través del tiempo, porque no se repiten, pero también tiene el sentido de que para comprender algo, ¿no es cierto?, un fenómeno, uno tiene que entenderlo lo que llamaríamos hoy día en su contexto histórico. Y eso trae un relativismo también respecto de cómo uno puede comprender las conductas humanas. Y lo vamos a ver un poco acá, y eso también explica el declive del historicismo tras la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Alemania, ¿no es cierto?, con las catástrofes que provocaron ellos y el nacionalsocialismo en Europa. Leopold von Ranke es un profesor de historia en la Universidad de Berlín. Es un historiador del Estado prusiano a partir de 1841, y hay que entender su trabajo como historiador también a partir de lo que fue y lo que constituyó la manera de entender las universidades en el Estado prusiano, sobre todo, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX. La Universidad de Berlín, que hoy día se llama justamente Universidad Humboldt, está muy influenciada por Wilhelm von Humboldt, por Guillermo de Humboldt, el hermano del viajero Alejandro, y encarnaba esa idea de había que unir, ¿no es cierto?, la ciencia con la formación, Wissenschaft con Bildung. Profe, Sí, sí. ¿Ranke tenía está ligado, por ejemplo, a alguna ideología política o algo así? ¿Influenciara en su trabajo? Sí, bueno, la ideología, por así decirlo, más evidente es una visión conservadora de la sociedad. No sé si uno podría hablar de una ideología tan particular, no es marxista de partida, ¿no es cierto? Marx ya tenía cierta influencia al fin del siglo XIX en Alemania, pero él no lo era. Y uno podría pensar que es un historiador que está en la línea de la construcción del Estado prusiano, el Estado como algo relevante, que en la medida que el Estado prusiano empieza a trabajar en la noción de lo que hoy día llamaríamos la sociedad del bienestar, también se va a enfrentar de una manera distinta a lo que va a ser la propuesta de Marx, digamos, en general del marxismo, de cambiar la situación a través de una revolución, las situaciones económicas y digamos, de los más desposeídos, ¿no? Entonces, frente a esa idea de hacer una revolución para hacer un cambio total de la sociedad, el Estado prusiano va a reforzar la idea del crecimiento del Estado para darle un bienestar a la sociedad, una educación gratuita, una salud gratuita, unas condiciones laborales, ¿no es cierto?, Eh, con horas de trabajo, en fin, con horas de descanso, y también los fortalecimientos de los sindicatos. Eh, entonces, de ese punto de vista, Ranke se inscribe en esa línea de enfrentar, ¿no es cierto?, la visión de las revoluciones, que son muy, muy importantes, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, desde 1848 incluso en Alemania, frente, ¿no es cierto?, a potenciar el Estado prusiano. En ese sentido, podría ser una vinculación. En la vinculación que se podría hacer con otra ideología del siglo XX ya es más compleja, digamos, como el nacionalsocialismo, en su sentido tal vez nacionalista, pero no es tan simple, digamos, creo yo. No, gracias, profe, me quedó claro. Ok, entonces, la principal función de la de la universidad, ¿no es cierto?, en el periodo del antiguo régimen era la enseñanza. Pero la Universidad de Berlín va a vincular la enseñanza en la investigación, de modo que los profesores universitarios enseñan lo que investigan y después van a difundir también lo que investigan. Entonces, el científico profesional se va a ir formando en las universidades alemanas y también va a coincidir con una ultra especialización que se va a dar cada vez más con la formación de los departamentos, en fin, eh, de ciencia. Y ya nadie va a estudiar la naturaleza como ciencias como generales, como el propio hermano Alexander von Humboldt, ¿no es cierto?, como una especie de historia natural, sino que se va a estudiar desde la biología, desde la química, desde la física, y estos departamentos van a ir naciendo en las universidades alemanas. Hay una especialización que se va a ir construyendo y una profesionalización del científico. Y también, ¿no es cierto?, el historiador y posteriormente la historiadora, cuando las mujeres participen también directamente, van a ser parte de esta perspectiva.
en ese marco de la creación de las disciplinas que se va a dar en el siglo XIX en Alemania, Leopold von Ranke quiere también transformar a la disciplina histórica en una ciencia. Y para eso tenía que haber sido, digamos, desarrollada, según Ranke, por historiadores que sean entrenados profesionalmente para ser historiadores, como lo que hacemos hoy día, digamos, con ustedes, digamos, que entrenamos profesionalmente en las licenciaturas, en los magísteres y en el doctorado, ¿no es cierto?, a las personas para que se construyan o se formen como historiadores o historiadoras. Esto, ¿no es cierto?, lo hace a partir de la visión de una historia que va a combinar la reconstrucción fidedigna del pasado, es decir, la rigurosidad frente al estudio de las fuentes, que es algo que hasta hoy día nosotros hemos heredado de esta visión de Ranke, con la elegancia literaria, que es algo que después se fue perdiendo en el siglo XX. Pero lo más importante de este punto de vista es que la historia va a ser escrita por especialistas, formados, ¿no es cierto?, como profesionales de la historia. Pero no solamente para un público de historiadores. O sea, lo que hoy día hacemos, ¿no es cierto?, es escribir historia para otros historiadores o otras historiadoras. Lo que quería hacer Ranke era que se escribiera historia, pero para un público más amplio, un público educado. Por lo tanto, la historia no solamente era una disciplina científica que funcionaba para construcción de un conocimiento especializado, sino también como una fuente de cultura, en la medida que la historia y el juicio que se hace, ¿no es cierto?, del pasado, las sociedades, es un valor fundamental de cómo se entiende la nación y en general el propio pueblo. El ser una ciencia rigurosa, ¿no es cierto?, demuestra que de alguna forma hay una tensión entre una investigación objetiva, ¿no es cierto?, que está basada en los análisis de las fuentes y los supuestos que de alguna manera determinan la investigación científica. Leopold von Ranke rechaza, ¿no es cierto?, todo juicio de valor, especulaciones metafísicas que afecten la investigación objetiva, porque entiende la objetividad justamente como la eliminación de los juicios propios y de las especulaciones. Vamos a ver que eso no se logra, por supuesto, y tenemos una visión distinta hoy día al respecto, pero sí es importante destacar, creo yo, el hecho de que se entienda, ¿no es cierto?, la objetividad como una suerte de anulación del yo y de las características personales que obnubilan la perspectiva más rigurosa del pasado. Eso, de alguna manera, aunque no se diga en términos del siglo XIX, yo creo que mucha gente en historiografía un poco hasta hoy día lo mantiene. Bien, el método crítico es el más conocido de Leopold von Ranke y el que más influencia tuvo, por ejemplo, en los Estados Unidos y también en Francia, ¿no es cierto? Es un aspecto fundamental de su trabajo. Tiene que ver con un entrenamiento, y un entrenamiento principalmente de crítica filológica. Por eso para estudiar, ¿no es cierto?, historia, había que tener una práctica filológica. La filología es una disciplina que se desarrolló mucho bueno, Alemania del siglo XIX sigue siendo muy importante y hasta hoy día en parte, ¿no? Pero ha ido perdiendo cierta relevancia y tiene que ver con la interpretación de textos. La filología es una disciplina que se hereda de los estudios bíblicos y no es raro que se desarrolle en países como Alemania, que van a hacer del estudio de la Biblia algo fundamental para entender lo que llamamos, ¿no es cierto?, el protestantismo y ese tipo de perspectiva religiosa, diferente a lo que pasa en los países católicos como los nuestros, donde la interpretación de las escrituras podría ser considerado incluso algo herético, ¿no? Y nosotros como católicos o como países de culturas católicas siempre esperamos la interpretación que hace de la Biblia la Iglesia y uno no se puede alejar de eso. En cambio, en los países protestantes, ¿no es cierto?, ya lo vemos desde el principio, ¿no es cierto?, cuando esto se separa, ¿no es cierto?, de la Iglesia, de alguna forma, ¿no es cierto?, esto va a influir en la mirada que se tenga respecto de cómo interpretar la Biblia. Y esa forma de trabajar interpretaciones de los textos es la que toma después la historiografía. Se le debe mucho a la religión en ese sentido. Para eso entonces había que construir seminarios para entrenar a los futuros historiadores en el examen crítico de los documentos, principalmente documentos medievales. Evidentemente es necesario tener ciertas experticias, evidentemente, ¿no es cierto?, respecto del idioma del latín, si uno va a estudiar un documento medieval, pero también de lo que son las grafías, ¿no es cierto?,
del periodo. O sea, hay que tener un estudio paleográfico. Por lo tanto, la paleografía y el estudio de las lenguas va a ser precondición para hacer un trabajo historiográfico, por ejemplo, vinculado al mundo medieval. Entonces, no entender el mundo medieval por lo que se cuenta el mundo medieval en la actualidad, sino que directamente desde las fuentes medievales, y por lo tanto para eso hay que saber latín y conocer la paleografía del periodo. Nuevamente, destaco, ¿no es cierto?, que Ranke, para poder analizar estos textos y fuentes documentales, pedía, ¿no es cierto?, una abstinencia de cualquier tipo de juicios de valor. En eso de abstenerse del juicio de valor, evidentemente era muy importante mostrar cómo ocurrieron las cosas en realidad y no juzgar el pasado. Una de las cosas que Ranke destaca, ¿no es cierto?, que los historiadores no pueden ser jueces del pasado. Vamos a ver después, cuando miremos estas perspectivas ya desde el punto de vista más contemporáneo, que eso es bueno, uno se puede, digamos, no puede prescindir de juicios de valor. Eso. O sea, vamos a ver cómo lo podemos enfrentar y cómo se enfrenta en la actualidad. Eso. Pero en el siglo XIX quedaba un poco la impresión de que uno debía alejarse de estos juicios del pasado para tener un enfoque imparcial. Así que, frente a la pregunta que hicieron al comienzo, yo creo que más que entender la ideología de Leopold von Ranke, hay que entenderlo en su visión religiosa. Porque entender lo que realmente ocurrió en el pasado nos permite entender a Dios y entender cómo Dios había creado un orden en el pasado que lo podíamos comprender en la medida en que nosotros podíamos abstenernos del juicio de valor y entrar En en todo lo que caso, había profe, ocurrido. ¿Sí? entendiendo lo también ideológico, tú puedes entender también lo religioso en cierta forma. Sí, es que la ideología se entiende más que nada como visiones políticas respecto de cómo funciona la sociedad. Por ejemplo, tú puedes tener una visión religiosa y pensar que el Estado, por ejemplo, juega un papel mínimo en la sociedad, como una visión neoliberal, o que el Estado tenga que asumir cierto elemento. Y hay una visión ideológica. La ideología se entiende como un conjunto de ideas, como su nombre lo indica, respecto a cómo funciona la sociedad. La religión se entiende de una visión mucho más amplia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el destino que tiene la humanidad trazada por Dios. Eh, Ya. entonces, en ese sentido, habría que separar un poco lo ideológico de lo religioso. Ahora, las visiones ideológicas están permeadas de perspectivas religiosas también. Por ejemplo, las visiones conservadoras, de alguna manera, se relacionan mucho más que visiones más llamadas, entre comillas, progresistas, con muchas comillas, respecto de un cierto status quo que de alguna forma está predefinido por Dios. Por ejemplo, el papel que juega la mujer y el hombre en la sociedad, quién se hace cargo de los niños, de las niñas, de la propia sexualidad. Entonces, hay una mezcla entre ideología y religión, pero hay que separarlas también para entenderlas, para hacer un análisis, creo yo. Bien, como ustedes vieron, Hegel, para Hegel va a ser muy importante, ¿no es cierto?, la construcción del Estado, porque el Estado de alguna forma refleja la visión moderna y el Estado prusiano. Y también para Rankin va a ser muy importante entender cómo funciona el Estado. Por eso que una parte fundamental de la visión historiográfica de Leopold von Ranke es estudiar el Estado. Y eso hasta hoy día lo tenemos, porque si ustedes miran, de una u otra manera, la mayor parte, o si no todas, las perspectivas, o gran parte, para no ser totalmente absolutista, la mayor parte de las investigaciones historiográficas que se hacen están abocadas al estudio de los estados, y sobre todo de los estados nacionales. La mayor parte de los historiadores nos formamos como historiadores que estudian su propia nación, o su propio país, por poner otro nombre. O sea, los chilenos hacemos historia de Chile, los argentinos historia de Argentina, digamos. Y todas las visiones que tratan de mostrar una perspectiva distinta, como la historia global, la historia, digamos, de la larga duración, por ejemplo, o la historia de la humanidad, como la Deep History, son, digamos, tendencias que todavía nos imponen frente a la visión de los estados nacionales. Entonces, la idea de Ranke de estudiar el Estado y el Estado prusiano era porque, siguiendo a Hegel, ¿no es cierto?, pensaban que el Estado era la consumación o el punto máximo de la edad moderna, de la modernidad.
ahí se condensaba, ¿no es cierto?, el pensamiento moderno, de alguna forma. A pesar de que eso no lo entendemos de esta misma manera, tal vez hoy día, o quizás sí, no sé, sigue siendo punto fundamental el estudio del Estado. Uno puede estudiar el Estado respecto de, por ejemplo, las poblaciones que son afectadas por ciertas visiones, perspectivas estatales, digamos, o cómo se forma el Estado y sus instituciones. Y por eso es que la historia política ocupa hasta hoy día un papel fundamental en la historia, en la disciplina histórica, en nuestra disciplina. Sigue siendo la historia pensada principalmente como historia política. Los que hacemos otra forma de trabajar, que tenemos otras maneras de entenderlo, como lo que hago yo, historia de la tecnología o de la ciencia, son vistas cuando no se conocen como algo más bien, digamos, secundario. A pesar de que obviamente uno no lo ve de esa manera, evidentemente, ¿no? Incluso los que hacemos historia de la ciencia, historia de la tecnología, también tenemos al Estado como un elemento fundamental para entender cómo ha funcionado el desarrollo científico y el desarrollo tecnológico. O sea, creo yo que el concepto rankiano de la historia, de estudiar el Estado, sigue siendo hasta hoy día, ¿no es cierto?, fundamental para entender cómo se concibe nuestra disciplina. Bien, también la teoría de la historia de Ranke, ¿no es cierto?, no es solamente una visión de cómo escribir historiografía, sino también es una filosofía completa de la vida. Especialmente, ¿no es cierto?, cómo el orden social y político es determinado por la historicidad, por el tiempo. Y eso es una perspectiva que hasta hoy día nosotros, de alguna forma, manejamos. La diferencia es que Leopold von Ranke y en general el historicismo piensa que el único vehículo para entender al mundo, a los seres humanos es la historia, es el tiempo. O sea, el tiempo y la visión temporal, digamos, se transforman en el factor fundamental para entender cómo el ser humano se ha ido desarrollando. Y eso lo mantenemos hasta hoy día, y de alguna manera quienes estudiamos historia y nos dedicamos a esta disciplina, evidentemente lo pensamos de alguna forma. Otro elemento, junto con el Estado, que es muy importante, junto con la idea de que para entender al ser humano hay que entenderlo en su temporalidad, estar en relación al estudio de los archivos. Los archivos van a ser el espacio obligado, ¿no es cierto?, de los historiadores, y todos trabajamos de una manera u otra con archivos, ¿no es cierto? Pero también los archivos se van a ir formando en el siglo XIX. Por ejemplo, los archivos nacionales, en Alemania no existe un archivo nacional, en todo caso, pero sí existen archivos por reparticiones estatales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el archivo del Auswärtiges Amt, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin. Pero muchos países como Francia y Chile también van a formar van a formar archivos nacionales, donde condensan todo lo que es la documentación del Estado, ¿no es cierto?, en un solo lugar. Y eso va a ir de la mano con la creencia de que los archivos son el compendio y la cantera, por así decirlo, de la historiografía. Entonces, si uno piensa que Leopold von Ranke ponía al Estado como un elemento fundamental del estudio, si se piensa que los archivos se van a ir formando en el siglo XIX para contener los papeles del Estado, también se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, que la principal tarea que van a tener la historiografía como disciplina, ¿no es cierto?, va a estudiar el Estado desde el punto de vista administrativo, económico y social, porque sobre todo administrativo, porque lo que hace, ¿no es cierto?, eh, la construcción del archivo, los archivos nacionales, en el fondo, ¿no es cierto?, lo que hace es recopilar el funcionamiento administrativo del Estado. Por lo tanto, si uno lo piensa de esta perspectiva, lo que hacemos mucho en historiografía es justamente entender la administración del Estado como forma de generar conocimiento. Bueno, hemos visto que Ranke se pide, ¿no es cierto?, que hay que sustraerse al condicionamiento histórico, todos los juicios, ¿no es cierto?, de modo de contemplar, ¿no es cierto?, la historia digamos, en su realidad. ¿Por qué es importante esto también respecto al condicionamiento histórico? Porque los juicios, digamos, de alguna forma van cambiando a través del tiempo. Entonces, si hoy día podemos pensar una cosa respecto al pasado, mañana otra. Entonces, por eso lo que Leopold von Ranke creía era que había que abstenerse de esos juicios para ver efectivamente lo que ocurrió en el pasado, al margen de lo que nosotros pensamos respecto al pasado. Bien, como hemos visto, ¿no es cierto?, una de las
aspectos fundamentales, que es la crítica de la fuente, la crítica interna y externa de la fuente, que ustedes tal vez habrán escuchado, ¿no es cierto?, respecto a los documentos, se hace a partir de un conjunto de reglas y que permite, ¿no es cierto?, manejar estas fuentes. Para que sea un examen riguroso de los testimonios, Leopold von Ranke pide que se hagan un análisis interno de las fuentes, es decir, el contenido de lo que dice, ¿no es cierto?, si efectivamente lo que dice es lo que otras fuentes documentales, ¿no es cierto?, están diciendo que ocurrió, y también el análisis externo para saber, ¿no es cierto?, de dónde vino el documento, si el documento fue falsificado o no. En fin, hay varios procedimientos que él propone en su estudio y que lo practica principalmente en sus seminarios, por supuesto, en el siglo XIX en Berlín. Cuando los historiadores y las historiadoras leen archivos ya formados institucionales, como por ejemplo un archivo nacional, normalmente no están muy preocupados o preocupadas por el aspecto digamos, de la crítica externa, saber si este documento es falso o no, porque se supone que la institución valida de alguna manera la autenticidad del documento. Eso también es relativo, por supuesto, pero hay una suerte de confianza institucional. Pero sí, el examen riguroso interno de los documentos, de la crítica interna, sigue manteniéndose, evidentemente, ¿no? Para poder determinar si lo que se está ofreciendo como información es falsa o no, está tergiversada o no tergiversada, y eso se hace contrastando ese documento con otros de la misma época. De ahí, ¿no es cierto?, que era importante el estudio de cada, ¿no es cierto?, documento, el minucioso cotejo con otros, ¿no es cierto?, el estudio comparativo. Va a ser muy importante el estudio comparativo y por eso que la historiografía todavía hasta el día arrastra la idea de que uno no se puede quedar con un documento, sino que tiene que revisar muchos documentos. Y eso hace pensar también por qué los libros de historiografía son tan voluminosos, digamos, en términos de cantidad de páginas. Yo que escribo libros bastante cortos, digamos, 150 páginas, 140, Profe, siempre noto la cara de mis colegas cuando me ven el libro y lo encuentran quizás poco riguroso, no lo sé. Sí, entonces, ¿qué es lo que debe hacer un historiador en ese caso? ¿Tiene que leerse todos esos libros voluminosos o tiene que sacar extractos de ese libro? ¿Es necesario leerse toda la información completa? Porque yo creo que es imposible retener toda esa información, pienso no, yo. no, pero que desde el punto de vista rankiano uno tiene que hacer un examen exhaustivo. Es decir, si tú, por ejemplo, estás trabajando, pero lo hacemos, ¿eh? Si tú estás trabajando, por ejemplo, ya te voy a poner un ejemplo de lo que hacemos nosotros. Estamos trabajando el servicio meteorológico. Queremos saber cómo se formaban las redes de observación meteorológica en el siglo XIX. Y esa información, en parte, ¿no es cierto?, está en el Archivo Nacional, bajo el rótulo de el Fondo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, porque las instituciones meteorológicas que dependían de la universidad, dependían del financiamiento del Ministerio de hoy día, llamaríamos de Educación. Entonces, si nosotros tenemos un periodo de tiempo de análisis definido por, digamos, bajo otras variables, tenemos que revisar todos los documentos donde puede aparecer esa información. Eso significa que la investigación histórica requiere mucho tiempo. Un proyecto que nosotros tenemos de 4 años de Fondesit, el primer año completo y más del primer año, a veces se va, ¿no es cierto?, solo en investigación de los archivos para encontrar documentos que nos puedan servir. Hay que analizarlos todos, si te refieres a eso, ¿no? Sí, Después profe. nosotros estamos trabajando con cartas entre los personajes que estamos analizando y otros personajes en el extranjero. Entonces hay que ir a los archivos en el extranjero y ver 300, 400, 500 cartas. ¿Sí? No, le respondí a su pregunta, que sí, era eso. Claro, entonces eso significa que el trabajo historiográfico es un trabajo largo de análisis de fuentes, porque no olviden ustedes que además mucha de la documentación hay que transcribirla, porque está digamos, dependiendo del periodo que uno estudie, con otra grafía, paleográfica, por ejemplo, o en el caso nuestro que trabajamos con redes globales, están en otros idiomas. Nosotros para escribir un artículo que salió hace un par de años sobre la discusión entre dos astrónomos para definir en qué lugar de Chile se iba a hacer observación astronómica en el siglo XIX. Trabajamos con documentación que se fotografió
en Washington, en la biblioteca del Congreso en Estados Unidos, cerca de 300 cartas, y las cartas del otro lado, que estos dos personajes, estaban en Alemania, que también cerca de 300, y estaban algunas en inglés y otras en alemán, y en alemán del siglo XIX, que hay que transcribirlo al alemán de ahora. Entonces, uno necesita paleografía, o sea, experticia paleográfica, pero también de conocimientos de idiomas, o el inglés en este caso, No, y esa y el alemán. transcripción del ese idioma de un determinado periodo histórico a la transcripción del momento de ahora. ¿Qué pasa con esa transcripción de palabras que su significado antes era tal y significaba tal cosa con los conceptos que tenemos ahora? ¿Se puede? ¿No daría un significado distinto? ¿Qué se Sí, hace? sí, siempre tiene un significado distinto, claro, sí. Eh, Uno tiene que hacer no solamente un trabajo paleográfico, sino que también semántico, respecto del significado de algunas palabras, que pueden ir cambiando. Y más encima, si uno, y también depende en qué idioma uno lo publique después los resultados de ese trabajo. Si lo publica, por ejemplo, en castellano, y hay otra traducción más. Y si en el caso nuestro lo publicamos en inglés, significa hay otra traducción, y tú no eres de lengua, en el caso nuestro, nosotros no somos nativos de la lengua inglesa. Entonces hay otra traducción más. Entonces hay traducciones que son de idioma y hay traducciones que son de semántica, en el fondo, no son traducciones, pero digamos, respecto de una palabra, como que significaba en un periodo y que significa ahora. Sí, eso se tiene que hacer todo el tiempo. Entonces, una de las tareas justamente de la historiografía es trabajar con palabras que son de un periodo distinto y de alguna forma actualizarlas, darle un sentido en el tiempo presente. Eh, por eso es que el trabajo historiográfico es un trabajo principalmente comparativo. Bueno, siempre conocer es comparar en todo caso, eso le ocurre a todas las disciplinas científicas eh, por definición. Eh, pero requiere experticia, depende de lo que uno haga en todo caso. Lo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con redes globales, por lo tanto hay que salir a los archivos afuera y del fondo, ganarse los fondos para poder hacerlo. Porque evidentemente uno es historiador profesional, o sea, no es como el siglo XIX que eran gente de mucho dinero que viajaba por el mundo recolectando archivos, digamos. Uno, si no tiene los fondos ganados de investigación, no puede hacer ese trabajo. ¿Sí? A no ser que tenga, no sé, un mecenas que financie su trabajo, cosa que es bastante rara, digamos. Entonces, sí, requiere mucho tiempo. Por eso el tiempo que requiere estudiar, escribir un libro en base a investigación histórica es mucho más largo probablemente que otras disciplinas. No lo sé, bueno, las otras también tienen otras particularidades, evidentemente. ¿Mm? Con esto, estimado, y lo que estén viendo después la grabación, no quiero ni mucho menos desincentivarlos y desincentivarlas de ser historiador e historiador. No, por favor, no lo vean de esa manera, simplemente hay que mostrar que tiene ciertas particularidades y se pueden hacer, y ustedes son personas inteligentes también, lo podrían hacer perfectamente, pero hay que entender cómo funciona, eso es lo que quiero decir. Bien, Ranke estudió principalmente archivos europeos, ¿no es cierto?, porque le interesaba cómo se había formado el Estado en Europa, principalmente en Viena, Roma, Venecia y Florencia, y estudia informes epistolarios, ¿no es cierto?, cartas las memorias de los hombres de Estado. Y eso hasta hoy día sigue siendo un papel importante de las fuentes historiográficas. Ahora estudiamos otro tipo de fuentes, por supuesto, ¿no? Pero sigue siendo relevante ese tipo de perspectiva para entender eso. Sobre todo, ¿no es cierto?, estudió los informes de los embajadores. Ahora, hay una crítica que se le hizo incluso en el siglo XIX a Leopold von Ranke, que toda esa rigurosidad que él ponía que él reclamaba para hacer un trabajo historiográfico, no lo hacía tanto respecto a los informes de los embajadores. ¿Por qué? Porque los veía como hombres de Estado. Y como eran hombres de Estado, funcionarios del Estado, pensaba que eran más racionales que no era del Estado, porque el Estado concentraba la racionalidad. Ustedes recuerdan a Hegel, ¿no es cierto? El Estado de alguna forma concentra la racionalidad, por lo tanto, estaban con mejores condiciones de entender cómo funcionaban las cosas, porque eran más racionales, eso es lo que pensaba Ranke, y además tenían más información. Por lo tanto, sus testimonios eran considerados mucho más creíbles que otros. Bueno, eso la historiografía también hace un poco eso, ¿no? Hasta hoy día, digamos, que de alguna forma a ciertos testimonios le otorga mayor, no sé si son más fidedignos, pero mayor confianza, o se tiende a ver un testimonio respecto a otro. Y también hay que
ustedes les va a tocar eso cuando hagan el ensayo, pueden hacerlo también desde ese punto de vista, ¿no? Evaluar a qué documentos, entre comillas, les cree más el historiador y la historiadora que a otros, y por qué. Porque también eso define cómo se va formando, cómo se va construyendo el conocimiento. Bueno, he mencionado varias veces que para Leopold von Ranke era importante, ¿no es cierto?, ser imparcial, es decir, no tener un compromiso ni un partido respecto de antemano, digamos, respecto a los hechos, sino que más bien ver los hechos y los fenómenos históricos con justicia y equidad. Sabemos que eso no se puede hacer en general, pero era una de las cosas que él proclamaba. Lo que sí hasta hoy día funciona es la represión del propio yo, ¿no es cierto?, para dejar que las cosas, en este caso el pasado, hablara con su propia fuerza. Aunque él pensaba que eso era prácticamente imposible, pero lo promovió. Y eso hasta hoy día funciona. Muchos historiadores y historiadoras, cuando uno lee sus textos, pareciera que fuera un texto imparcial, como que no hay un punto de vista especial sobre el tema, sino que más bien un análisis de los hechos tal y como fueron. Y eso no tiene que ver con ideología, en todo caso. Puede ser de izquierda, uno de derechas, y si es historiador o historiadora, un poco maneja esa perspectiva. Pues cuando veamos al final del curso una visión más contemporánea de lo que se cree que es la disciplina, vamos a ver que eso ya no funciona de la misma forma o se entiende de otra manera, lo que es la objetividad. Pero es importante entender que esta perspectiva tradicional de cómo se entiende la objetividad, es decir, la represión del yo, hasta hoy día de alguna forma funciona. Porque eso le da más comillas, objetividad y legitimidad al resultado del trabajo que se está haciendo. Evidentemente, tras tocar los hechos en el sentido de hacer una interpretación burdamente, ¿no es cierto?, parcial de los documentos, no solo atenta contra la idea de la imparcialidad, sino que también atenta contra la ética. O sea, igual sería algo que uno podría mantener, de hecho se mantiene como perspectiva de cómo funciona la disciplina. Ahora, lo que sí me parece interesante es que muchos confunden el conocimiento positivista de la historia, perdón, con el conocimiento positivista de la historia, sobre todo en de Francia e Inglaterra, ¿no es cierto?, Comte y otros, con el historicismo alemán. Y eso es importante de definir que no es así, porque el historicismo no está preocupado, no piensa que hay leyes de la historia. El historicismo quiere ver los acontecimientos como fueron, como Leopold von Ranke lo ponía, digamos, para ver cómo actuaba, ¿no es cierto?, el plan divino de alguna manera, o el orden divino, pero no porque hubieran leyes o normas preestablecidas. Y el positivismo está buscando las mismas leyes que pensaba que existían para la física, ¿no es cierto?, las leyes universales, que con el entrado del siglo XX se tambaleó completamente la física con Einstein y después con la mecánica cuántica, digamos. Pero en el siglo XIX todavía, ¿no es cierto?, era algo muy relevante entender que la sociedad, ¿no es cierto?, al igual que la naturaleza, funciona con leyes. Y la sociología y en general las ciencias sociales nacen como disciplinas que estudian cómo funciona, ¿no es cierto?, el mundo natural, y de esa perspectiva, ¿no es cierto?, analizan cómo funciona el mundo de la sociedad, buscando leyes, buscando regularidades, patrones, digamos. La visión historiográfica no puede buscar leyes y patrones que se repitan con el tiempo, ¿no es cierto?, porque lo que busca es justamente lo único y irrepetible. Todo lo contrario. Entonces, decir que Leopold von Ranke era positivista es particularmente equivocado, ¿no? Aunque muchos lo sostengan. Pensar que es positivista porque quiere ver los acontecimientos como realmente fueron, ¿no es cierto?, no es entender el positivismo, porque el positivismo va más allá de eso. El positivismo busca leyes inmutables que están al margen de quien lo estudie. Y el historicismo alemán, particularmente Leopold von Ranke o Troisen, no están buscando ni mucho menos eso, están buscando el hecho particular, único e irrepetible. Bien, la idea, ¿no es cierto?, que se ha, digamos, mencionado muchas veces, que Ranke buscaba estudiar el pasado como efectivamente ocurrió, bis eigentlich gewesen ist, sería en alemán, ¿no es cierto? Pero eigentlich es una palabra que puede ser visto como esencialmente o como realmente, en el sentido de lo fáctico.
Yo creo que alguien traducido al español es más cercano a la idea de lo fáctico, como efectivamente ocurrió, en el sentido de lo que se puede establecer con las fuentes documentales que tenemos, digamos. Entonces, la historia es una ciencia que colecciona, encuentra y penetra, ¿no es cierto?, el pasado, pero al mismo tiempo para Leopold von Ranke es un arte, porque al ser un arte, ¿no es cierto?, o sea, un texto escrito en forma, digamos, valga la redundancia, artística, recrea y transmite, ¿no es cierto?, el pasado desde el punto de vista del manejo del idioma. ¿Mm? Entonces eso es importante considerar porque eso se perdió después del siglo XX y de tener una visión de que podemos reconstruir la historia y recrear el pasado a partir de nuestras capacidades literarias, ¿no es cierto? Eso se perdió en la medida en que los resultados del conocimiento histórico, particularmente pensado sobre todo en los artículos de revista, ¿no es cierto?, se va a estandarizar por un lenguaje más bien neutro. Entonces, no tenemos un lenguaje neutro en la historiografía solo porque Leopold von Ranke pensaba que había que desprenderse del yo, porque eso es una parte, ¿no? Sino porque la manera de escribir los resultados de una investigación científica, tipo paper, tipo artículo, ¿no es cierto?, es la que ha permeado no solamente las ciencias naturales, sino que también las humanidades, y bueno, y las ciencias sociales por sobre todo, pero las humanidades también. También ocurre también en la literatura y en la filosofía, que es algo que nosotros nos vemos enfrentados en la actualidad. Los libros todavía transmiten una suerte de estilo literario particular de los historiadores para digamos, de alguna forma retratar el pasado, pero todavía en nuestra disciplina hay como una especie de pugna entre escribir un libro estilísticamente bello, digamos, en términos literarios, versus la objetividad. Entonces parece que la objetividad todavía está anclada en la idea de que uno debe escribir un libro sin un estilo particular, o sea, un libro que tiene poca, además, entrada a un público general, como lo que pedía Leopold von Ranke, porque leer un libro aburrido o escrito de forma latera, digamos, no promueve la lectura, evidentemente, en un público general más allá de los historiadores y las historiadoras. Es como pensar que los historiadores y las historiadoras solemos escribir libros aburridos y somos capaces de leerlos, ¿no es cierto?, nosotros, y solo nosotros prácticamente. Es un poco la perspectiva que uno podría mirando a Ranke desde el día. Pero lo que quería hacer Ranke es de alguna forma vincular el texto literario con lo poético. La creatividad artística del historiador también era un elemento importante. Por eso, con mayor razón, no se puede decir que Leopold von Ranke fuese un positivista, porque los positivistas no quieren justamente, oponen hacer eso, ¿no? Oponen lo que es el estilo literario a lo que sería los hechos vistos de forma cruda, entre comillas. Bien, entonces yo creo que ese es un elemento también que habría que considerar. Bien, vamos a parar la grabación ahora. Un momento. Ahora sí la apago.